Ahora pues nos vamos ya a Judith. Hoy tenemos en Judith 5, hermano, muy poderoso capítulo por las palabras, por el discurso que este hombre, Agior, jefe de los amonitas, dice a el generalísimo Holofernes, general del ejército asirio, pero bajo las órdenes de Nabucodonosor, ¿verdad? Él fue el que lo mandó. Y tenemos aquí varios personajes, los magnates de Holofernes, con los que se juntó, ¿verdad? Pues por alguna no extraña razón, ¿verdad? ¿Con quién se iba a juntar? ¿Con los pobres? No, hermano, con los ricos, así es. Y te digo, del versículo 5 al 21 de corrido son las palabras de Agior, y está inspirado este Agior, ¿eh? Habla por el Espíritu y describe la relación de Israel con Dios. Un pueblo sui generis, históricamente hablando, porque es el único pueblo antiguo que creía en un solo Dios. O sea, el Islam es reciente. El cristianismo es reciente en comparación al judaísmo. Pues el Islam, Mahoma viene en el año 600 y pico, 600 después de Yeshua, que es otra religión pues monoteísta, por lo menos en teoría. Nada más, la verdad, en teoría. También en el judaísmo, nada más en teoría es monoteísta. Es monoteísta porque habla de un solo Dios, pero pues el judaísmo está lleno de idolatría, lo siento. Y si fueran puramente monoteístas, pues no habría un solo ídolo, y sí hay idolatría. El templo, los rabinos, las doctrinas y todo. Ok, hermano. Entonces vamos a ver del 5 al 21. En Judith. Hoy tenemos, hermano, terminando, nos vamos a ir rápido este día. Saliendo, pues nos tenemos que ir, pero primero Dios va a haber algo de comer, hermano. Aunque si esto no te parece comida, pues ya no entiendo qué. ¿Ya estás en Judith 5? Sí, señor. Perfecto. ¿Ya sabes quién es Holofernes, generalísimo del ejército de Asiria? Y segundo, después de Nabucodonosor, hermano, el furioso. Era comandante militar, ¿no? Del ejército, ¿no? Sí, así es, hermano. Muy importante las palabras de Agior, jefe de los amonitas, del 5 hasta el 23, hasta el 22. Holofernes, generalísimo del ejército de Asiria, se enteró, supo de que los israelitas, lo vimos en el capítulo 4, se preparaban para la guerra, ¿verdad, hermano? Sí. Estos conocían a Dios y pues no se iban a dejar tan fácil, ¿verdad? Se habían ido a las montañas para cerrarle el camino a los ejércitos de Holofernes y se quedaron en los desfiladeros impidiendo el paso. Se enteró el generalísimo Holofernes de que los israelitas se preparaban para la guerra, tú y yo, una guerra espiritual, de que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificando las montañas más altas o haciendo fuertes en las montañas más altas, y que habían colocado obstáculos en las llanuras para que no llegaran hasta ellos. Por lo que se enfureció la ira de Holofernes y también la nuestra, y la ira mata, hermano. Y es que sin Yeshua hay millones de razones y motivos para estar llenos de ira. ¿Cómo no? ¿A quién no le va a producir ira un gobierno como el gobierno que hay en México o como los gobiernos? ¿A quién no le va a dar ira estar en un cuerpo de miseria? Dicen que eran muy iracundos, así es, hijos del trueno, ok. Se enfureció Holofernes. Bueno, si llega la furia, si llega la ira, hermano, tenemos el Espíritu Santo, hermano, para... Así es, y llamó a todos los jefes de Moab y a los generales de Amón, ambos pueblos descendientes de las dos hijas de Lot, y a todos los sátrapas de todas las satrapías del litoral, y les dijo: cananeos o pueblos cananeos, porque vivían en Canaán, tanto los moabitas como los cananeos, como los idumeos, como los amonitas, vivían en la tierra de Canaán.
Entonces Holofernes dice, cananeos, infórmenme acerca de ese pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo israelita, que habita en las montañas. ¿Cuáles son sus ciudades? ¿Con cuántos soldados cuenta? Y lo más importante, ¿en qué consiste su poder y su fuerza? En Dios, en el Dios de Israel. ¿Y en quién consiste, en qué consiste la fuerza que hay en ti? En el Dios de Israel, Yeshua, Él es el Dios de Israel. No importa que Israel no lo reconozca, Él es el Dios de Israel y Mesías de Israel. ¿Quién es el rey que guía su ejército y por qué se ha negado a venir a mi encuentro como los demás habitantes de las naciones en Occidente que sí se habían sometido a Holofernes y a Nabucodonosor? ¿Por qué Israel no se sometió? Porque conocía a Dios. Por lo menos el remanente que se puso en resistencia es porque confiaba en Dios. Los demás, claro, hubieron judíos renegados que desde luego que se pasaron al mando de Holofernes. Y Agior, jefe de los amonitas, le respondió, escucha, aquí empieza, Señor mío, escucha lo que te dice tu siervo. Este discurso casi le cuesta la vida a Agior, ¿eh? Después, te diré la verdad acerca del pueblo que habita esas montañas, cercanas a donde tú estás. No saldrá de mi boca ninguna mentira, como no debe de salir de nuestras bocas mentiras, engaños, palabras soberbias, palabras arrogantes, palabras de quejas, de queja. Muy usual. Dice Agior, jefe de los amonitas, ese pueblo desciende de los caldeos, lo cual es falso, porque Israel no desciende de los caldeos, pero Israel vino, vaya, el primer judío, Abraham, ¿de dónde vino? De Babilonia. ¿Y dónde estaba Caldea? Pues en Babilonia. Ok, eso es a lo que se quiso referir Agior, no de que provienen de los caldeos, provienen de Sem, no de los caldeos, pero Abraham, que fue el primero en recibir la señal de la circuncisión y el primero en obedecer a Dios por fe y no por ley, lo cual es la esencia del judío verdadera, o esa debería de ser la esencia del judío, a eso se refiere. Aquí lo va a extender. Ese pueblo desciende de los caldeos, habitaron primero en Mesopotamia, con Abraham, ¿verdad? Porque no quisieron adorar a los dioses de sus antepasados. Ahora, Babilonia y Mesopotamia es todo este mundo, lleno de ídolos, ¿verdad? De idolatría. Abraham en su tiempo no quiso vivir conforme a Dios, salió y fue prosperado por Dios. Así tú y yo tenemos que salir de Babilonia, que es este mundo, porque no queremos adorar a los ídolos, ¿verdad, hermano? Ok, no quisieron adorar a los dioses o ídolos de sus antepasados que habitaron en la tierra de los caldeos. Abandonaron la religión de sus antepasados, de sus padres. ¿Ya también tú dejaste de la religión que te inculcaron? Aquí la mayoría nació católico, ¿no? Ya no eres católico, pero tampoco eres cristiano. Ok, eres hijo, eres hija de Dios. Bueno, pues también Abraham abandonó la religión que su papá Terach le enseñó y que su mamá le infundió tiernamente desde la infancia más remota, para adorar al Dios del cielo, y no al dinero, y no a los seres humanos, al que ellos reconocieron como Dios. Los caldeos los expulsaron de la presencia de sus dioses y ellos huyeron a Mesopotamia, donde residieron durante mucho tiempo. Bueno, también sabemos, hermano, que pues ya en el tiempo de Jeremías, ¿verdad?, que es muy próximo a este tiempo, pues también hubo un exilio a Babilonia de 70 años, ¿verdad? Perfecto. Y su Dios les dijo que dejaran aquel lugar y que fueran a la tierra de Canaán. El primero en recibir esa orden fue Abraham. Abraham, Génesis 12, sal de tu casa, sal de tu parentela y dirígete a la tierra que yo te daré, que era la tierra de Canaán. Habitaron aquí y se llenaron de oro y plata. Sabemos que Abraham fue bendecido y prosperado económicamente hablando, pero que ahora ya Dios quiere prosperar de otra manera, porque ¿para qué quieres prosperidad económica si no tienes la prosperidad espiritual? ¿Para qué? Para caer mejor, para pecar mejor. Ok, entonces oro y plata para nosotros es el Espíritu Santo y muchos ganados. Luego bajaron a Egipto, ¿te acuerdas? Abraham bajó a Egipto porque se desencadenó una gran hambruna
tuvieron que bajar a Egipto, les sobrevino la prueba de Saraí, y porque hubo un hambre general en la tierra de Canaán y se instalaron allí mientras encontraron comida, multiplicándose hasta llegar a ser incontables. Y ahí se quedaron como 420 o 430 años, hasta que en el tiempo de la generación de Moisés ya fueron liberados, cosa que venía en profecía de Génesis 15. Tu pueblo será esclavo, pero luego yo los liberaré. Y fíjate, el rey de Egipto arremetió contra ellos y los obligó a hacer ladrillos, o sea, esclavos. ¿Quién es el rey de Egipto, del verdadero Egipto? ¿Y quién es el verdadero faraón? El diablo, hermano. Entonces el diablo a lo mejor te tiene en esa condición de esclavo. Digo, no haciendo ladrillos, pero pues esclavitud es esclavitud, hermano. Yo tengo cuates que trabajan en oficinas en las lomas, pero son esclavos. Andan en carrazos, pero son esclavos. Y no nada más del trabajo, ¿verdad? De esto y el otro y el otro y el otro y el otro. Ok, hermano. El rey de Egipto, el faraón, arremetió contra ellos y los obligó a hacer ladrillos, los humilló y los convirtió en esclavos. Bueno, ¿quién convierte, quién esclaviza? Satanás. Bueno, pues si estás cansado. Clamaron a su Dios, que hirió a toda la tierra de Egipto con las 10 plagas, hasta que los egipcios los echaron de su presencia. Entonces Dios, fíjate, estaba muy informado este Agior. ¿Cómo no, hermanos? Si el Dios de Israel había llegado a ser famoso en toda la tierra por lo que había hecho en su pueblo Israel. Dios secó el mar rojo ante ellos, algo que hace espiritualmente todos los días delante de ti y de mí, porque estamos pasando en seco, los pecados ya no nos llevan, ahora nosotros los pisamos. Ok, Dios secó el mar rojo ante ellos y los encaminó al Sinaí y a Cades Barnea, el lugar de juicio. Antes del Jordán, poquito antes, estaba Cades Barnea, y expulsaron a todos los habitantes del desierto, a los Heshbonitas y a su rey Og, rey de Heshbón, por ejemplo, pero también en el desierto le salieron amalecitas o amalequitas, y luego en la tierra prometida, pues las 7 naciones cananeas. O sea, de Egipto hasta la tierra de Canaán también hubieron batallas. Los Heshbonitas, los amalecitas, y pues, hermano, también, hermano, y habitaron en tierra de los amorreos y aniquilaron con su poder a todos los heshbonitas. Bueno, con el poder de Dios, Israel iba poseyendo más y más la tierra prometida. Y con el poder de Dios tú estás, hermano, también ganando cada día más autoridad y poder sobre el hombre viejo. De tal manera que ya no te lleva a sus asuntos, ¿verdad? Ya no te lleva a decir groserías, ya no te lleva a creernos mejores que los demás o merecedores. Y cuando pasaron el Jordán tomaron posesión de toda la zona montañosa como debía de hacerse, ya por medio de Josué, ¿verdad? Después de expulsar a los cananeos, cosa que no fue en un minuto, ¿verdad, hermano? Ok, bueno, también hay demonios con los que estamos luchando, más y más y más, y bueno, pues esto es diario, hermano. A los pereceos y a los jebuseos, a los de Siquem y a todos los jerjeseos, o sea, las 7 naciones cananeas, y habitaron mucho tiempo en esa región. Mientras no pecaron contra su Dios, escucha esto, en todo les fue bien, sencillo. Mientras no desobedecían a Dios, todo marchaba bien, la victoria se las daba. Así es con nosotros, obedecemos, nos va bien, no obedecemos, no importa lo que tengas, no importa quiénes seamos, nos va mal. Ok, hermano, nos va mal por dentro, y si estamos mal por dentro, no importa dónde estemos, cuánta gente está en paraísos terrenales, hermano, secos por dentro, llenos de odio, llenos de amargura por dentro. Ok, entonces, mientras no pecaban contra su Dios, en todo les iba bien, pues tienen un Dios que odia la injusticia, claro que sí. 1 Corintios 13, el amor no se goza de la injusticia, ¿verdad? La odia, y tú también, ¿no? O te da igual, no, pues la injusticia ahí me da igual. La odias, ¿no? Y bueno, pues la criatura vieja es injusta, hermano. Entonces, si la odias, odia al pecado, odia a tu criatura vieja. No te odies a ti, odia a la criatura vieja, es distinto. Tú no odias a Pedro, ¿verdad? Te harías mal. Tú odias al pecado que mora en Pedro. Ah, igual yo, el pecado que mora en mí. Ok. Pero cuando se apartaron del camino que les había señalado el Señor, fueron destruidos en múltiples combates y desterrados o expulsados a tierras lejanas. Igual va para nosotros. Si no obedecemos, hermano,
el diablo toma el control, así de sencillo. El templo de su Dios, bueno hermano, el templo de Israel, de Jerusalén, nosotros somos el templo, fue derribado por Nabucodonosor, luego fue derribado también o profanado, ahorita lo vamos a ver, por Antíoco Epífanes, más tarde por Tito y Vespasiano en el año 70. Para Israel el templo era todo. Pero hermano, llegaron a poner al templo arriba de Dios. Ese fue, hermano, un grave pecado. El templo de su Dios fue derribado, fue destruido y sus ciudades ocupadas por los enemigos. Ahora se han convertido a su Dios, dice este hombre Agior. Han vuelto a su Dios. Como tú y yo, hermano, que no estábamos caminando con Dios. A lo mejor creíamos durante algún tiempo, ¿no? De religiosotes. No, ya fui a la iglesia, ya di. Ya me bauticé. Ok. Ahora se han convertido a su Dios, han vuelto a su Dios, han retornado del desierto, han recuperado Jerusalén donde está su santuario, su templo, y se han establecido en la montaña que estaba deshabitada. Ahora pues, amo y Señor, dice Agior a Holofernes, si ese pueblo es reo de algún delito, si han pecado contra su Dios, comprobémoslo y vayamos a combatir contra ellos. Muy sabio este Agior, la sabiduría de Dios, porque sabía que si Israel estaba en pecado, no había problema, los iban a vencer. Pero si Israel estaba obedeciendo a Dios, ni con todos los ejércitos del mundo. Y efectivamente el pueblo de Dios en ese momento, por la presión que había, por la amenaza que había, pues Dios tuvo un avivamiento, esa generación en ese tiempo, volvieron. Pero si no han pecado, o si ya están viviendo como Dios manda más bien, es mejor que no vaya contra ellos, mi Señor, porque el Dios de ellos los protegerá y seremos motivo de burla en toda la tierra. Pues cuando Agior acabó su discurso, obviamente no le pareció a Holofernes, ¿verdad? Cuando Agior acabó su discurso, toda la gente que rodeaba la tienda se puso a murmurar. Los magnates de Holofernes, todos los habitantes del litoral y los de Moab querían despedazarlo a Agior por decir estas palabras que venían de Dios. Claro que no hizo caso a Holofernes, esto era consejo de Dios, y así contesta: ¿es que nos van a asustar los israelitas? Siendo como son, gente sin ejército y sin cultura, y supersticiosos y cochinos, y sin coraje para un combate duro. Subamos pues, que serán presa fácil para tu ejército, Señor nuestro Holofernes. Y ya sabes qué sucedió, ¿no? Bueno, lo vamos a ver después.